Bien, buenas noches, tengan todos los presentes, amén. Agradezco el acto de presencia que han hecho en este lugar. Vamos a ponernos de pie, si gustan por favor, y con la máxima reverencia posible vamos a estar orando. Padre nuestro que estás en los santos cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentaciones del maligno, y líbranos de todo mal, porque tuyo es el poder, la gloria y el reino. Señor Dios Todopoderoso, en este momento yo invoco el nombre del Señor. Tu palabra dice que todo aquel que se acerque a ti, crea que le hay y que es galardonador de los que te buscan. Señor, yo te ruego y te suplico que en este momento usted ponga la disposición en el alma, en el corazón de todos los que estamos aquí, la disposición de escuchar, la disposición de aprender, la disposición, Señor, de tener una actitud enseñable. Señor, voy a decir lo que creo tú has puesto en mi corazón. Señor, en este momento yo invoco tu santa presencia, para que sea tu santa presencia la que nos invada, la que nos llene momento a momento, Señor. No estamos aquí para perder el tiempo, no vinimos aquí, Señor, a escuchar un mensaje más, un sermón más, o porque no teníamos nada que hacer, Señor. Yo te ruego que tu palabra corra y sea glorificada como lo ha sido siempre, tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Señor, tu palabra, por tu palabra es que estamos aquí. Por tu palabra fue constituido el mundo. Por tu palabra todo fue hecho. Y el verbo se hizo carne, y el verbo era Dios, y el verbo era para con Dios. Señor, mientras yo hablo al intelecto de todos los presentes, te ruego que tu Espíritu Santo y tu palabra hable al alma, Señor. Y que esto no sea una pérdida de tiempo, y que no salgamos como llegamos, sino salgamos edificados, construidos, renovados en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Oro al Padre que está en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, esta campaña desde el primer día se ha llamado La Palabra que da vida. No le pusimos un título por gusto, sino porque se llama La Palabra que da vida, porque es así. Es la palabra de Dios la que nos da vida. Yo le voy a pedir que por favor mantengamos la reverencia mientras se desarrolla el mensaje. Le ruego que al finalizar la exposición de la palabra, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda de estos 3 noches de campaña o de la exposición que vamos a tener aquí, pues la haga. Vamos a tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas, cualquiera que usted desee. Amén. Creo que voy a hablar como las otras noches, porque sube y baja mucho la voz y puede interrumpir. Amados hermanos, Ana vivía en una isla muy remota, en Malasia, en el continente oceánico, y allí estaba prohibida la Biblia y la palabra de Dios. Pero Ana, alguna vez en su juventud, encontró una porción de la Biblia, del Evangelio de Juan, y solo tenía una pequeña página, un tanto rota, un tanto desgastada. Pero ella la leía todas las noches con un fervor, con un ahínco. Era lo único que tenía. A su alrededor no habían misioneros, no es que tenía iglesias para escoger, ni tenía un catálogo, ni iba a la librería allí en la Y a comprar Biblias por doquier. Solo tenía una pequeña porción. Y a medida que fueron pasando los años, ella le sirviera o no, entendiera o no, leía y leía una pequeña página media rota. Pero un día, porque era un régimen totalitario donde vivía, algunos soldados, ya ella estaba avanzada de edad, la había conseguido esa pequeña página de la Biblia desde su juventud. Y en aquel momento ya tenía aproximadamente Ana 80 años, y los soldados irrumpen la casa y empiezan a buscar cualquier objeto, cualquier cosa religiosa o de adoración, y encontraron aquella pequeña página
que tenía Ana. En ese momento, ni cortos ni perezosos, y con la indolencia más grande, le empezaron a desmenuzar delante de ella y a rompérsela. En ese momento se quiebra Ana y dice, no importa, porque la palabra ya quedó escrita en mi corazón. Amados hermanos, y eso es de lo que les vengo a hablar en esta noche, porque hemos estado tocando algunos temas sensibles y todo, pero no podemos salir de este lugar solo con alguna emoción que no está mal. Pero nuestro trabajo, y en especial que me corresponde llevar la exposición de la palabra, tengo que enseñarles. Tengo el deber moral de que salgamos de aquí aprendiendo, porque solo así nos vamos a poder permanecer a lo largo del tiempo en el Evangelio. Porque de lo contrario, mañana alguien a usted le va a decir algo y se va. Mañana usted ve algo y se va. En el sentido de que deja de creer en lo que hemos estado predicando todas estas noches. Y estamos en el mes de la Biblia, donde por primera vez se empezó a imprimir y todo esto. Y la campaña y la temática era acerca de la Biblia. Porque, amados hermanos, lo que hemos estado predicando todas estas noches, lo que estamos predicando esta noche, lo que vamos a seguir predicando, lo que se ha predicado a lo largo de todos estos siglos y de los milenios, no ha sido ningún invento del hombre. No ha sido cuentos de camino, como sabemos decir. Esto no ha sido balbuceo, palabrerío, ni nada por el estilo. Y si la palabra solo nos toca y nos emociona, es probable que en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad o en el momento de la distracción yo tambaleo y mi fe se quiebre. Entonces en esta noche quiero que aprendamos, voy a panear muy panorámicamente acerca de lo que es la Biblia. ¿Amén? Entonces quiero que por favor prestemos mucha atención. Amados hermanos, la Biblia es un conjunto de libros, de 66 libros escritos a lo largo de 1500 años en 3 continentes distintos, por 40 autores distintos. Y en toda esta diversidad geográfica, en toda esta diversidad cultural, hay un solo mensaje en la Biblia, que es el mensaje de salvación. Esto quiero que por favor lo medite. Tal vez en este momento no va a calar, pero medite en ello, que después vamos a ir profundizando más. A lo largo de que se ha escrito, esto es un proceso que ha llevado muchísimos años, 1500 exactamente, para tener este libro que hoy estamos aquí leyendo y que nos ha edificado todas estas noches. Amados hermanos, la Biblia ha sido prohibida en muchas partes del mundo y antes tenía sumamente persecución. La Biblia ha sido escrita en arameo, en griego y en hebreo. Todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y Daniel, la mayor parte del libro de Daniel se escribió en arameo porque estaban en Babilonia. Y así la Biblia ha sido el primer libro que se imprimió. Ha sido el primer libro que se imprimió en la ciudad de Gutenberg en el año 1455. Y tal vez en este momento estemos, bueno, pero ¿y esto qué? Amados hermanos, a lo largo de todas estas últimas décadas, la gente ha buscado la solución en muchas otras cosas y se han estado olvidando de la Biblia. Cada día más la Biblia está siendo olvidada. No va a ser olvidada, pero tiene esa tendencia. Pero es la palabra de Dios y va a seguir siendo viva y eficaz. Pero ¿cuál es el propósito de esta noche? De conocer acerca de la Biblia y de hablar acerca de la Biblia. Que, amados hermanos, mi motivación en este momento, o lo que quiero que aprendamos, es que es en la Biblia, en la palabra de Dios, que vamos a encontrar no todas las respuestas, porque sería falaz, pero vamos a encontrar la mayoría de todas nuestras respuestas a nuestras preguntas. Amados hermanos,
Desde hace mucho tiempo, uno que anda de aquí para allá, uno resuelve las cosas en un tutorial de YouTube. Está de moda y sigue creciendo exponencialmente los tutoriales en TikTok, y a eso recurrimos. Y con mucha mayor veracidad o con mayor rapidez, la gente está acudiendo a los psicólogos. Algún tiempo, cuando no había profundizado en esto, yo promovía, vamos al psicólogo. Y ahora la gente cree que todo problema es ir al psicólogo. A los niños no pueden estar rebeldes porque van al psicólogo. Tienen problemas, vamos al psicólogo. Y han hecho casi un dios o un semidios de la psicología y del psicólogo, que no está mal. Pero allí, amados hermanos, en ir al psicólogo, en ir a un terapeuta, en ir al brujo, en ir al gurú, no vamos a encontrar las verdaderas respuestas a nuestra vida. No las vamos a encontrar. Y como decía la hermana Rosita en el testimonio, ¿qué le impactó a ella? Unos versículos. ¿Qué le impactó? La palabra de Dios. No dijo, unas letras que por allí leí, o un cuento de Caperucita Roja. No, a mí me impactó La Bella y la Bestia. ¿Qué vidas ha cambiado La Sirenita? ¿Qué vidas ha cambiado Rapunzel? O los Power Rangers, o cualquier película, el Titanic. ¿Qué vida cambió el Titanic? Nadie puede decir, yo era un drogadicto, un alcohólico y el Titanic me cambió. O no, encontré un libro de cuentos o de recetarios. ¿Qué recetarios podemos nosotros formular? ¿O creen que alguno de los que hemos salido a evangelizar va a dedicar tiempo? No, un recetario de algún doctor, de algún médico, de algún cardiólogo. O por muy bonita que haya sido una canción, no ha cambiado una vida como lo ha hecho la Biblia desde que se escribió, amados hermanos. Entonces sería un timador como lo vienen siendo todos los demás si yo predico y les animo y los motivo, pero usted cuando suceden las desgracias no tiene palabra de Dios. Algunos de los que estamos aquí conozco que tuvieron una pérdida y dicen no sé la respuesta y se tambalea la fe. Ciertas veces también se me ha tambaleado la fe cuando hace muchos años ayunaba, oraba, vigilaba y creía que por obras iba a ser más meritorio de algo, pero mientras más trataba de agradar a Dios por obras, más mal me salían las cosas. Claro, porque me estaba moviendo en otro ambiente que no era de conocer las Escrituras. Entonces, el mensaje de esta noche es una incitación a que empieces a leer la Biblia, a leer las Escrituras, porque esa es la palabra que da vida. Amados hermanos, la Biblia es un espejo que revela quiénes somos y quiénes podemos ser. La Biblia, cuando uno la lee, la hermana Rosita empezó a leerla y se vio en un espejo y dijo, hey, aquí hay ciertas cosas que cambiar. Hey, aquí hay cosas que limar. Pero si seguimos entretenidos y leyendo cosas absurdas, baratas, apologéticas y para nada convenientes, nos vamos a seguir extraviando. Hay gente que prefiere comprar libros que nunca va a leer. El Kama Sutra es muy famoso y no ha servido de nada. Y así sucesivamente tantos libros que se han escrito que pudiésemos hacer una lista interminable, que la gente los ha hecho famoso, pero que no cambian vida, que no transforman vida. Y no podemos seguir promoviendo una generación endeble, blandita, que cuando vienen los problemas, que cuando el mundo arrecia, porque la vida no es color de rosa. La vida no es color de rosa, entonces no nos podemos mover todo el tiempo en el emocionalismo, pero en la superficialidad del desconocimiento de las Escrituras. Amados hermanos. La Biblia no es solo un libro de reglas y de no debes y de todo, sino que es nuestra norma, nuestra fe y nuestra conducta. Es la palabra de Dios, la palabra que te va a dar vida. Porque asimismo,
En algunos momentos nos ha tocado que lo único que tenemos es la palabra de Dios. Amados hermanos, cuando uno se toma esto en serio, yo he tenido que recurrir es a la Biblia. Es a la Biblia. Y decir, ¿qué me dice la Biblia? La gente para hacer negocios, hay un libro que estudié hace poco, en la carrera que estoy estudiando me dan contabilidad y preguntamos acerca de padres ricos, hijos pobres o algo así. Amados, es una tontería, decía el profesor, quien se graduó de la Universidad Central de Contaduría. Y dijo, eso es una falacia, esos son chistes que dice ese hombre. Que estos son ingresos, que estos son gastos. Pura tontería. Y claro, quien no conoce cree que eso le va a ayudar. Pero si tú quieres hacer negocio, entonces ve a la Biblia. La gente ha empezado a que para criar niños los pone a ver a una pantalla. No. La Biblia está cargada de cómo se crían los hijos. La Biblia la gente cree que para controlar el temperamento, las cosas, tiene que hacer yoga, tiene que hacer meditación. Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Porque si no exponemos esto, si no se predica esto, estaríamos predicando un evangelio light. Un evangelio más, un evangelio barato, al menú, al gusto del cliente. Y tengo que decirte que si no tienes a Cristo y no utilizas la Biblia como norma de fe y de conducta, estás perdido. Y necesitas de ello. Porque si no buscas los principios de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia, vas a seguir buscando mil cosas que no van a llenar, que no van a solucionar las cosas. Y la gente, hay veces que anda pidiendo consejos, porque yo he visto gente, como cualquier gurú lo siguen. Yo he visto, pero ¿cómo esa gente puede tener seguidores? O influencers, o cualquier alguien que te quiera venir a enseñar y de una tienen seguidores. ¿Qué? Pero es la palabra, la Biblia, amados hermanos, lo que nos va a mantener en este sendero llamado. Si nosotros empezamos a tomar esto con liviandad, vamos a seguir buscando en libros, en filosofías, en comunidades, querer buscar soluciones cuando aquí en la Biblia están. Cuando estemos deprimidos, cuando estemos ansiosos. Por ejemplo, la ansiedad ahorita está de moda. No, tengo un ataque de ansiedad. Ay, no, la ansiedad. Ay, no, la ansiedad. Y para todo es ansiedad. Lee la Biblia. Como decía la hermana, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo he tenido que casi tatuármelo. Porque de lo contrario, la desesperación era grande. Cuando te levantas y no tienes $1 en el bolsillo, toca decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando me ha tocado pagar el arriendo mañana y no tengo ni la más mínima idea, digo, Dios proveerá. Pero ¿de dónde lo saqué? ¿De dónde lo creo? No de ningún gurú, ni psicólogo, ni nada de eso. Tengo que ir a la Biblia. ¿Cuántas veces me he preguntado en qué radica todo esto? Pero tengo que ir a la Biblia. No. Mi mente es muy finita para comprender a un Dios infinito. Yo he luchado todo este tiempo de peregrinar cristiano para saber en qué radica el sufrimiento humano. Esa famosa pregunta de por qué suceden las desgracias. De por qué se murió, por qué se fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el sentido de que se fuera? Pero el único consuelo que vamos a encontrar es en las Escrituras, es en la palabra. Por muy mal que te encuentres, por mucho mal que marchen las cosas, lee la Biblia. La Biblia habla de la promiscuidad, la Biblia habla de las inmoralidades, la Biblia habla de cómo levantarte. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero 8 veces se levantará. ¿Cuántas veces no se me metió la idea del enemigo de que me iba a quedar ahí en el piso? Porque cuántas veces no me he caído, pero empiezo a creer firmemente de que 7 veces cae el justo, pero el Señor lo va a levantar 7 y 8 y las que sean necesarias. Ahora bien, hay gente también que hace de la Biblia bibliolatría. Yo he visto gente que por tener una Biblia abierta y llena de polvo, eso hace milagro.
La gente cree que porque cargarla, eso tiene poder. Eso es misticismo. Tal como lo hace aquel que se presigna. Mira, yo veo tanta gente presignándose cuando pasa por le digo, en mi mente, digo, ¿en verdad crees que? Y digo, ¿cómo puede ser alguien tan ignorante que por hacerse así, eso tiene fruto? No, es inservible. No sirve de nada. Eso es un invento, un disparate de la gente. Porque ni siquiera yo cargar una cruz aquí tampoco, eso no. Es la Biblia cuando la leo, cuando la creo y cuando la practico, que van a suceder milagros en nuestras vidas. No por cargarla en el bolsillo, la gente la carga en los carros, guindadita, bien chiquitita, y cree, claro, dice, no, porque claro, lo difícil aquí es leerla. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo leer la Biblia. Ay, porque cuando la leo me da un sueño, dijo la gente. Ese es mi somnífero, yo no tomo valeriano, me dijo alguien. Y yo, en serio, no, yo leo la Biblia para dormir, dijo. ¿Ah? Yo la leo y cargó rendido. Peor meditar, peor buscar. La Biblia, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio. Mi querida gente, todos los que hemos estado viniendo, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Las Escrituras son la luz por la cual podemos contemplar el rostro de Dios. No es lo mismo conocer acerca de Dios, de lo que la gente me ha dicho, que conocer a Dios. Ahora yo les hago una pregunta, pero escúchenme bien, préstenme mucha atención. Les hago una pregunta y respóndesela en su corazón, pero ahorita. Eso es insofacto que la tiene que responder en su mente. ¿Conoces acerca de Dios o conoces a Dios? ¿Conoces a Dios o simplemente lo que te han dicho? Respóndete en tu corazón, ¿conoces a Dios? Porque aún ha habido mucha gente que ha pasado toda la vida en una iglesia y jamás tuvo un encuentro real con Dios. Y ni hablar de los que nunca han pisado una congregación. En estos días me dice alguien, es que yo no necesito la iglesia. Yo no necesito. Yo conocí a Cristo fuera de la iglesia. Pero habla desde su ignorancia. Yo no sé a qué Cristo conoció, a qué Señor conoció. Porque claro, bien dice el viejo refrán, que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Entonces, ¿conoces a Dios? Si no lo conoces, te lo quiero presentar, mis queridos. Y está en la Biblia, está en las Escrituras. El Dios de Israel, el Dios de todos los tiempos. Cuando han sucedido esas guerras, cuando Rusia invadió a Ucrania, Israel sigue en guerra, en la pandemia. Mira, yo miraba cómo la gente se desesperaba en la pandemia. Y decía, no, es que para mí el morir es ganancia. Si muero voy a la eternidad, a la nueva Jerusalén, a reencontrarme con mi Señor, con mi Creador. Pero la gente desesperaba, que el vivo, ¿pero por qué? Porque nunca han conocido a Dios ni a las Escrituras. Entonces, amados hermanos, si leemos la Biblia, si empezamos a poner nuestra confianza en la Biblia, si creemos lo que dicen las profecías, las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Porque muchas veces de aquí del culto, de alguna invitación, se sale contento, se sale chévere. Pero el problema es cuando estás solo, cuando las cosas no empiezan a marchar bien, cuando recibes un desprecio, cuando la relación se quiebra, cuando las cosas salen de la patada, cuando nada fue lo que planeaste. Y es allí donde las cosas empiezan a tambalearse. Allí es donde uno debe demostrar de qué está hecho. ¿Por qué comencé la historia con aquella mujer? Porque Ana solo tenía una pequeña porción. Solo tenía una pequeña porción. Y eso la leía y la leía y la leía. Y cuando se la rompieron, indolentemente dijo, no importa, porque ya está escrito en mi corazón. Es porque hoy en día hay muchísimas traducciones, Biblias de colores, de tamaños, letras grandes, letras chiquitas, pero se terminan llenando de polvo. Porque la gente prefiere escuchar a otros, al que está de moda.
al que está de moda, porque después que pasó de moda ya nadie lo va a escuchar más. Porque la gente prefiere generar sus propias reglas, su propia norma, su propia conducta. Hay gente que me ha dicho en mi cara, yo fabrico mis propias reglas. Yo tengo mi propio modo de vivir. Claro, lo habla desde la ignorancia más grande. Amados hermanos, si viera cómo hay poesía, historia, filosofía, química, física, todo lo que queramos, ahí está en la Biblia. Pero si la usamos como somnífero para dormir en vez de valeriana, las cosas van a estar graves. Graves, mis queridos, porque hoy ahorita estamos sentados, cómodos. Si Dios lo permite, vamos a comer más tarde. Pero van a haber momentos en que hay que portarse varonilmente. Hay momentos en que hay que portarse serios. Y es la seriedad, te la va a dar la palabra. La templanza, el estar firme, te lo va a dar la palabra. Porque por mucho que nos guste el sentirnos bien un rato, solo dura un rato. Y eso es lo malo de las cosas, o lo bueno y lo malo dependiendo la perspectiva que veamos, que eso solo nos dura un rato. Pero quien está cimentado en la palabra, cada vez que lo llamen a dar un testimonio, va a hablar como la hermana Rosita. Porque si la hermana Rosita hubiese escuchado a otras personas, a otra gente, le aseguro que no tiene aquella confianza, aquella convicción como la tiene hoy. Es la palabra de Dios, amados hermanos. Y estamos desperdiciando nuestras vidas. Nuestra vida se está deteriorando muchas veces porque no leemos la Biblia. Porque la gente ya no la cree o la está teniendo en el olvido. Pero la Biblia se va a cumplir y un día daremos cuenta. Y no tendremos excusas de por qué nuestra vida fue un desastre. No, pero es que yo no sabía. No, pero es que a mí no me dijeron. Entonces, amados hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Es todo. Fue prohibida, amados hermanos, en tantos países. Ahorita en China es muy difícil leer la Biblia. Y en otras partes del mundo, en Rusia tampoco es que todavía han dado libertad de culto como la tenemos aquí. Entonces, en esta noche, tómate un tiempo, la puedes descargar, ya ni siquiera se puede comprar, puedes descargarla, pero lee un versículo al día, o cada tanto, pero en la medida de lo posible, trata de leer la Biblia. Porque vas a ser muy vacío, muy vacío. Yo créame que mientras repasaba el sermón yo decía, claro, es que es así, vas a ser muy vacío, no va a haber nada en tu corazón para cuando la vida se ponga difícil, para cuando la vida se ponga ruda. Y si es que no, la vas a llenar de porquerías, de lo que dice el mundo, de lo que dice la gente, de lo que dicen los psicólogos. Porque no es por nada, a mí me encanta la psicología, pero ¿cuánto no han promovido el poliamor, la poligamia? ¿Cuánto no lo han promovido? Ni hablar de la homosexualidad, del movimiento LGBTQ+, y todo el abecedario. Lo han promovido ellos. Porque nadie se ha levantado a decir, no es así. La Biblia dice cómo es. No, pero quien habla de la Biblia es un anticuado. Quien predica es un retrógrado. Y claro, cada vez hay más superficialidad. Cada vez el ser humano cada vez está más vacío, porque mientras más se aleje de Dios, más vacío será su alma y su corazón. Mis queridos, Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis. Leamos este pasaje para ir terminando. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 8, para que usted vea que esto es, simplemente vamos a citar una pequeña parte de los 66 libros. ¿Cuánto nomás habrá en todo? Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, escuche bien, pero los cobardes de primerito, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia
en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Amados hermanos, esto es serio. Esto no me dediqué estos 20, 30 minutos a predicar porque se me dio la gana. Esto es serio. Esto es serio. Hay que buscar de Cristo. Hay que buscar de Dios. Y aquí en esta Biblia está la mayoría de respuestas a nuestras preguntas. Tal vez no todo, pero te aseguro que si tú empiezas a poner tu confianza en la Biblia, en la palabra de Dios, las cosas van a cambiar. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? Conoce a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a quien colgó de la cruz? ¿O crees que es el rosario que uno carga? He meditado con Elizabeth y digo, los cristianos son los únicos que cargan el instrumento con el que fue asesinado a su ser querido. Si de aquí, póngase, yo mato a este chico con un cuchillo, entonces vamos a colgar el cuchillito y vamos a tenerlo en una vitrina y todas esas cosas. Porque la gente cree que conoce a Jesús porque lo carga alguien guindadito. Ese es mi muletito. No es así, Dios no es amuleto de nadie. Aquí no es misticismo, aquí no es nada de esto. Es cuestión de tener una relación con Dios. Cuando la vida se ponga dura, cuando queramos rendirnos, cuando queramos retroceder, cuando ya no haya sentido, o el día en que nos estemos por ir a la eternidad, ese día nos daremos cuenta de que era en la Biblia que estaba nuestra respuesta. De lo contrario, todo será superficial. Y nuestra fe no va a ser una fe verdadera, va a ser una fe falácica. Porque, mis queridos, no todo el tiempo vamos a tener un predicador que nos esté animando. ¡Ay, me siento triste, predícame! ¡Ay, me siento alegre, predícame! Y predícame. No, hay momentos en que necesitamos ser serios y leer la Biblia solos para poder tener un discernimiento de cómo están las cosas en este mundo y conducirnos mejor. La tasa de divorcio crece, claro, porque nadie lee la Biblia, donde dice que no es lo legal, nunca fue el original de Dios el divorcio. El maltrato, claro, porque no lee la Biblia, donde dice que la mujer es el vaso más frágil. Ahora las mujeres hay un movimiento de empoderamiento, que eso es me empodero, claro, porque no conocen la sujeción. Y así sucesivamente. Los hombres cada día escasean más, en tanto en masculinidad, porque cada día hay más transexuales, como en masculinidad varonil. Ya nadie quiere ser un hombre serio, de mira, le meto pecho a las balas, pies al barro, vamos. No, o sea, hay un problemita mi aparte. La delincuencia crece y este mundo se deteriora porque la luz vino al mundo y la gente amó más las tinieblas que a la luz. Amados hermanos, la Biblia es todo para el cristiano después de Cristo, después de Dios. Cada decisión que tome, cada pensamiento que tomes, fíltralo y sujétalo a la Biblia. Amados hermanos, es tan serio y tan real lo que le digo. Cada pensamiento, cada decisión, cada conducta, sujétala a la Biblia, fíltrala por la Biblia. Porque si no vamos a ser unos meros payasos y títeres del diablo, y va a hacer estragos. Porque la gente ya no presta atención a la santa palabra de Dios. El día que Cristo venga, el mundo entero sabrá de manera indudable que la Biblia siempre fue la palabra de Dios y no un cuento de hadas, ni un cuento de historias. Pero caramba, ese día no va a haber quien predique. Vamos a ponernos de pie, oramos.